El otro día lancé un nuevo podcast. No un nuevo episodio, sino un nuevo podcast. Y ya van 23. El podcast se llama Triumphers y voy a contarte la estrategia detrás de este lanzamiento. Soy Borja Girón. Estás escuchando un nuevo episodio del podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. La estrategia y sobre todo las razones por las que posiblemente tú también deberías hacer lo mismo. El podcast se llama Triumphers y en él entrevisto a emprendedores que están dentro de mi club de emprendedores Triumphers, al que puedes unirte desde triumphers.com. ¿Por qué decidí lanzar un podcast haciendo entrevistas a mis clientes, a los suscriptores, a los emprendedores del club? Por varias razones, pero la primera y seguramente la más importante es por envidia. Porque yo escucho un par de podcasts, sobre todo uno que es público, el otro es privado, por ejemplo, el privado de No es Asunto Vuestro, de Víctor Correal. Él, dentro de su comunidad, entrevista a los emprendedores que estamos dentro de su membresía. Y tiene ese podcast privado, donde somos unas 100 y pico personas, entonces el podcast lo van a escuchar 100 y pico personas. Está bien, porque es un podcast privado, donde hay mucho valor, pero escucho otro podcast en abierto, donde la estrategia que utiliza esta persona, bajo mi punto de vista, es muy buena. Es una estrategia ganadora. ¿Por qué? Porque él tiene episodios, si quieres saber de qué podcast se trata en el club, te lo puedo contar. En la parte de podcasting hay una categoría y me preguntas, oye Borja, ¿qué podcast es al que te refieres? Entras en triumphers.com, te apuntas y te lo digo. Pero no es relevante. En cualquier caso, este podcast tiene episodios donde habla él sobre su temática y tiene otros donde entrevista a clientes que han entrado en su programa premium. Y esto, al final, aporta valor, aprendes, ves casos reales, tras aplicar su proyecto, su sistema, y gente que ya ha hecho su sistema y te cuenta cómo es por dentro, qué resultados ha conseguido, qué es lo que le gusta, cómo ha cambiado su vida. Y esto hace que escuchar semana tras semana a personas que ya han pasado por ese proceso, que han comprado, que están dentro, hace que te den ganas de comprarlo. Porque no es el propio creador el que te dice, cómprame, esto lo necesitas, esto te va a ayudar, sino que son otras personas que ya han pasado por ese proceso, que han pagado, que han comprado, que lo han hecho, que dicen sus dificultades, lo que les ha funcionado, lo que no, y esto genera mucha confianza. Y cuando hay confianza, hay más ventas. Y obviamente podrías decir, pues voy a pagar a 3 amigos o a 10 amigos o a la gente que venga aquí le pago para que diga las bondades de mi producto o servicio. Al final eso tiene las patas cortas. Normalmente se puede notar. Porque es un podcast de entrevistas, bueno, hace entrevistas, como te digo, no todo es entrevistas, pero se ve que es natural, que es normal. Más allá de que si te están entrevistando, no vas a ir a la yugular de decir, pues esto es una mierda. El entrevistador, el empresario, el emprendedor, posiblemente pues no la publique esa entrevista. Vale, sí, eso está ahí. Pero genera confianza, porque no eres tú el que hace autobombo de tu producto o tu servicio y que me compres porque soy el mejor, sino que son otros. Entonces hay varias razones por las que tú podrías, ahí lo dejo, hacer lo mismo. Y por las que yo estoy creando o he creado ya y he lanzado, ya tienes el primer episodio en borjagirón.com, en la parte de podcast, ahí tienes acceso a mis 23 podcasts y uno de ellos, el nuevo, se llama Triumphers y puedes empezar a escucharlo. Ya hay una entrevista, cuando salga este episodio, a lo mejor ya hay dos y voy a ir entrevistando a todos los emprendedores que lo deseen. Yo lo pregunto ahí dentro del club, quien quiera. Ya he grabado 5 entrevistas. Ha salido la primera, la segunda saldrá pues seguramente esta semana o la siguiente y voy a ir publicando diferentes entrevistas. Las entrevistas siguen una especie de guión. De hecho, les paso las preguntas a los entrevistados, aunque luego van surgiendo otras preguntas en función de las respuestas, como es más o menos lógico.
pero les paso las preguntas para que vayan directos. Y sigo una especie de estructura que no es la misma, pero más o menos algunas preguntas están inspiradas en este podcast que te digo, donde entrevista a los clientes. ¿Cuáles son las ventajas de crear un podcast entrevistando a tus clientes? La primera es que añades una razón más para ser tu cliente. No en todos los casos, pero en el mío sí, porque doy visibilidad a los emprendedores. Cuentan su caso, cuentan sus vivencias, cuentan su negocio. Y esto hace que sea pues, un motivo interesante para pagar. Una cosa más, una razón más por la que, en este caso, suscribirte al Club de Emprendedores Triunfers. Además, me diferencia de la competencia. Creo que hay pocos podcasts en los que se utilice una estrategia similar. Más allá de este que te digo y de No es asunto vuestro, de Víctor Correal, pues creo que no conozco a ninguno más que esté específicamente creado para esto. En ocasiones, pues podrás entrevistar en tu podcast a algún cliente, pero lo normal, o al menos hasta donde yo conozco de todos los podcasts a los que estoy suscrito y he descubierto, no es que se cree un podcast exclusivo para entrevistar a clientes. La segunda razón es que vas a poder conocer más a tus propios clientes. En mi caso, a los emprendedores que están dentro del club. Y esto es muy interesante, porque además de esa conexión que se genera, pueden surgir colaboraciones. El otro día surgió ya una colaboración donde una persona, un emprendedor, no sé si decir, venga, Rubén Alonso va a mandarme una newsletter para mi newsletter. Va a hacer promoción de una herramienta que ha lanzado él, que se llama Metrigram, y con una estrategia que ha utilizado y que está utilizando para ganar clientes. Así que le dije, oye, después de la entrevista, bueno, durante la entrevista surgió y digo, oye, mándame una pequeña newsletter con esta estrategia y la publico en mi newsletter de Marketing Radical, a la que puedes apuntarte desde borjagirón.com. Entonces conoces más a tus clientes, se genera más confianza y esto hace que puedan estar mucho más tiempo pagándote como clientes. La tercera razón es que se conocen más entre ellos, se crea más comunidad y posibles colaboraciones también. Porque en mi caso, yo lo comparto dentro del club y ellos lo comparten también porque van a salir en una próxima entrevista muchos de ellos. Y lo escuchan porque son los suscriptores del club, descubren a otras personas que están dentro del club, saben más de ellos, más allá de la parte de preséntate, que hay una sección dentro del grupo de Telegram privado donde cada uno se presenta. Eso es muy escueto, está bien, pero si te escuchan durante media hora o un poquito más, vas a tener más información, va a haber más conexiones, alguien va a decir, oye, pues habla con no sé quién, escuché la entrevista y me gustó tal cosa. Eso hace que se cree más comunidad y haya otro valor más por el que unirte al club. La cuarta razón es que ya tienes los primeros oyentes. Si tienes un club de emprendedores o un grupo de clientes y lo das a conocer a través del propio grupo, a través de la newsletter, ya sabes que entre ellos van a empezar a escucharse. Así que tienes los primeros oyentes y posiblemente fieles oyentes garantizados. Y por último, aunque seguramente haya muchas más razones, estas para mí creo que son las más importantes, los nuevos oyentes escuchan y descubren los beneficios de tu propio producto o servicio de la mano de personas que lo están usando. Y que no eres tú el que dice lo bueno que es el club, no soy yo, son ellos. En función de esa estrategia de preguntas, donde hay una mezcla de date a conocer, explica lo que haces, pero también hay algunas preguntas estratégicas donde te digo por qué te has unido al club, qué es lo que más te gusta del club, porque el podcast se llama Triunfers. Entonces creo que es un win-win, una estrategia muy interesante de visibilidad que muy pocas personas, emprendedores, podcasters utilizan y que creo que puede ser muy interesante. Estoy utilizando Riverside para las entrevistas. Estuve valorando StreamYard y otras, Zencastr ya me ha fallado en varias ocasiones. Y Riverside tiene muchas funcionalidades interesantes. Creé un ranking de herramientas para hacer entrevistas, por si acaso quieres, te lo dejo en la descripción. Además, Riverside tiene un cupón descuento del 50% durante 3 meses. Me sale como a 14 euros por mes y los 14 primeros días gratis. Así que creo que está interesante para ir probando y viendo cuántas, porque claro, ahora mismo hay 100 y pico
emprendedores dentro del club. Así que como máximo voy a poder hacer 100 y pico entrevistas, 100 y pico episodios, pero van a ir entrando más emprendedores cada cierto tiempo. Así que creo y confío que puede ser un podcast que no tenga límite. Pero en cualquier caso, Riverside tiene varias funcionalidades interesantes. Entre ellas, StreamYard y Zencastr también tienen esta, que es la que se graba cada audio de la entrevista online en el ordenador, en el portátil de cada uno de los entrevistados, en local. Esto hace que si hay algún corte por parte de Internet o cualquier cosa similar, no se vea reflejado. Porque cuando termina la entrevista, se sincronizan, se suben a la nube de Riverside y, sin problema, tienes la máxima calidad sin cortes. Y esto creo que es fundamental. Además, tienen un botón para hacer clic y se normaliza el audio, de forma que tienes el mismo volumen por parte tuya y por parte del entrevistado, que esto falla en ocasiones y es bastante incómodo de escuchar cuando escuchas a alguien así, respóndeme, y el otro, pues entonces sí. Ah, pues muy bien, ¿no? Estos cambios de volumen. Y tiene más funcionalidades como algunos cortes de cosas duplicadas o temas que se tratan de nuevo, hacen una edición con cambios de plano que se vea a los dos, solo a uno. Esto también está muy bien. Y unos efectos de quitar silencios, cosas así, que hace que a nivel de vídeo sea una estrategia muy interesante y a nivel de audio también, para ganar más oyentes y no perder tan rápidamente la atención por mostrar todo el rato sin esos cortes y quitando la paja. Así que por eso he decidido usar Riverside, con esta inteligencia artificial y esta facilidad de uso. Genera cortes, reels típicos que luego se comparten. No sé si al final acabaré compartiendo algo así, porque este tipo de vídeos creo que realmente funcionan si se hace de forma adecuada con cortes tuyos específicos. Creo que la IA, aunque no he mirado mucho esta parte, no ha llegado al punto donde sean capaces de elegir esos ganchos que realmente y con un buen diseño que acerquen a las personas a tener un motivo para escuchar el podcast. Pero bueno, ya te digo que para mí, de toda la comparativa que he hecho, te dejaré el ranking en la descripción para que compares tú también. Riverside es la mejor opción y estoy empezando, he grabado ya estas 5 entrevistas con Riverside. Así que ahí tienes la estrategia. Espero que te guste, que la puedas implementar o que tengas una idea más y que escuches el podcast Triumphers. Te dejo el enlace en la descripción o sí, donde estás escuchando este podcast, ya sea Spotify, que espero que no, escuches podcast en Spotify. No está preparado Spotify para escuchar podcasts, está preparado para escuchar música. Para podcast tienes Overcast, tienes Spreaker, tienes iVoox. Yo escucho con iVoox y pago 4 euros al mes para quitar los anuncios. Para mí es la mejor herramienta, pero tienes muchas otras gratuitas. Así que dime si vas a hacer entrevistas a tus clientes, pero ahí tienes una estrategia más. Muchísimas gracias por estar aquí al otro lado. Únete al Club de Emprendedores Triumphers. Ahora tienes una razón más desde triumphers.com y hasta el próximo episodio.